que mi cabeza no alcanza a entender. Resumo eso, no alcanzo a entender. ¿Para qué busco entender a Dios? Si no lo voy a lograr, ni aunque yo viviera 1000 años, no lo voy a lograr. Dios no nos ha pedido en ninguna manera que lo conozcamos a Él. Dios no nos pide que el hombre lo entienda a Él. Dios nos pide es creer en Él, que eso es muy distinto. Y algunos de ustedes han cursado la universidad y otros tendrán que irse a la universidad. Y entonces la gente en su filosofía y en su lógica, conforme entiende y razona sobre el mundo natural, quiere entender y razona sobre Dios. Y si el mundo natural, el hombre se pasa toda una vida buscando entenderlo y no termina entendiendo el mundo natural, el mundo físico, ¿cómo va a entender el mundo espiritual? Dios es espíritu. Y si no entienden lo natural, ¿cómo van a entender lo espiritual? Cuando Jesús habla con un entendido de esta tierra y le dice, si no naces de nuevo no puedes ver el reino de los cielos. ¿Y cómo van a nacer de nuevo? ¿Acaso puedo meterme otra vez en la barriga de mamá y volver a nacer? Este man está loco. Y Jesús le repite otra vez, de cierto digo, si no naces del agua y del espíritu, no podrás entrar en el reino de los cielos. No podrás verlo, peor entrar. Y sigue diciéndole, si no entiendes las cosas terrenales, ¿cómo entenderás las celestiales? No entiendes ni siquiera las cosas naturales, peor para que entiendas las espirituales. Entonces el hombre se mete es como que tú quieras, una cosa es que tú te metas, te pongas un buzo y te metas a cierta profundidad en el mar. Pero tú no puedes decir yo conozco las profundidades del mar. Nosotros miramos una noche estrellada, miramos aquí muchas estrellas, miles, no podemos contarlas. Yo le dijo, Ran, cuéntalas, no pudo. Miramos la luna, miramos el sol. ¿Conoces el espacio con eso? ¿Sabes cuántas constelaciones hay? Cuando yo estudiaba me enseñaron de 9 planetas del sistema solar y ya van no sé cuántos porque van descubriendo más. Y cuánto más que el hombre ignora, no sabe. Nosotros vivimos en una sola constelación y esa no la avanzan a descubrir. ¿Cómo se llama la constelación que tú vives? Mande. Estos estudiantes conmigo no se gradúan, hermano. La Vía Láctea. Claro que no está en la Biblia, pero se supone que todos ustedes han pasado la escuela, el colegio, la universidad, pues no. No es que no nos guste, sino que por ahí pasamos estudiando, pues. Sí. Ahora, hermanos, entonces el hombre quiere entender a Dios, conocer a Dios. Y con respecto a su existencia, el hombre quiere conocer a Dios. A mí me ha llegado gente con preguntas, disculpen la palabra, torpes. Y un hermano dice, y Dios es el papá, el padre de Jesús, ¿verdad? Y el padre de todos. ¿Y quién hizo a Dios? ¿Y quién es el padre de Dios? Aquí hay una palabra que estamos usando. Acuérdese esta palabra. Eterno.
La palabra es eterno. Antes, después. Estamos aquí. El hombre piensa, ¿no? Está pensando, ¿qué? Piensa. Me hablan de Dios, que es eterno. Y a veces pensamos de aquí para acá, que no tiene fin. Que no tiene fin. ¿Qué es eterno? Ah, que no tiene fin. Pero eterno también quiere decir, así como dice que no tiene fin. Entonces, ¿quién sabe, no? ¿Quién sabe? También aquí no se puede abrir signos. Aquí no. Lo mismo que allá. ¿Quién sabe? Ese es Dios. Que nadie sabe su principio y nadie sabe el fin. Pero podemos decir algo mejor, que no tiene principio y no tiene fin. Entonces hay razón de no saber, pues, ¿no? Así que disculpen la palabra, el bruto que quiera estar investigando eso, terminará más bruto, hermano. Así de simple. Sí. Por eso es que lo único que Dios nos pide es esto. Tuétano, como en los huesos hay el tuétano, la médula. La médula del creyente se llama fe. ¿Y qué es la fe? La certeza de lo que no se ve. Lo que no se ve. Entonces tengo que creer. Entonces de ahí hablamos de su existencia. ¿Sí? Que eso es lo que importa para nosotros. Eso es lo que importa para nosotros. Y esto que hablamos de Dios que es eterno, allí está el problema para mucha gente. Porque la gente quiere un Dios que puedan conocer. La gente quiere un Dios con el que puedan así tratar. Y hablar de Dios se habla de una supremacía. Y los hombres sucede que hasta se crean un Dios, se lo hacen un Dios. Ahí vuelve el capítulo 1 y 22 de Romanos. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y si tú buscas en el mundo, los esotéricos, los que andan en las brujerías, negando a Dios, las hechicerías, los ateos, supuestamente, y ahora esos que niegan a Dios, esos inmorales de los LGBTI, siempre es la gente más pudiente, es la gente que más estudio o preparación supuestamente tiene, y es la gente que tiene más dinero, y terminan siendo los más torpes. Pero ellos dicen, desde el otro lado nos ven y dicen que esos hermanitos y evangélicos son los más pendejos, dice vuelta, son los más brutos. Ah, son tontos, vacíos la cabeza, dice. Para que tú
seas hijo de Dios, no se trata de cuánto sabes. No importa que sea la cabeza vacía, ¿sí? Pero a mí me amó Dios. Sí, me amó y me escogió. Y eso es lo importante, que yo soy de Él. ¿Qué Dios? ¿Y qué Dios? ¿Dónde está Dios? Muéstrame a Dios. Y le voy a decir algo más. Esto es para que tú afirmes tu corazón. Pero una persona de esas que tú quieras mostrarle a Dios, ¿cómo le vas a mostrar? Tú dirás lo que sabes. Nosotros predicamos lo que sabemos. Crea, no es cuestión nuestra, es cuestión de Dios. Porque por otros, pues es don de Dios. Así que cuando a tú te toque explicarle la vida, pero tú no vas a lograr convertirlo a nadie, ni convencerlo a nadie. ¿Sí? Porque eso le corresponde al Señor, le corresponde a Dios. Porque aquí entramos ya a cosas que realmente no solamente son difíciles, son sustanciosas. Hablar de su existencia. Las Sagradas Escrituras no dan pruebas metódicas y convencionales. Más bien es algo propio en el ser humano. Las Escrituras declaran el hecho y le guían al hombre a embarcarse en una ventana de fe. Ya sabe lo que es la fe. ¿Qué es la fe? Por si acaso ahí está el texto, ¿no? La Biblia trata como punto inicial la relación del hombre con Dios. Los hombres que no conocen a Dios y dicen que no hay, son necios. Así lo declara la Sagrada Escritura. Existen unos ateos que son prácticos y otros que son teóricos. Dice, yo no creo en nada, yo soy ateo. Como que fuera orgullo eso. Gran cosa. Cuando alguien te dice, gran cosa, chiste. Tú tienes que reírte. Si supieras lo que Dios dice de vos. ¿Y qué? ¿Y qué dice? ¿No has leído? Que eres un necio. Porque ustedes tienen sus amigos, ¿no es cierto? Ay, vas creyendo esas cosas. ¿De qué estás creyendo tonterías? Dice, yo no creo en nada. Su existencia demostrada. Tenemos que saber demostrar la existencia de Dios. Quienes buscan, saben. Veamos qué dice Lucas 16:31. Bien, la realidad es que los que son de creer, como dije hace un instante, es Dios el que obra. Y el que no es de creer, como lo está diciendo el mismo Señor, así venga alguien de entre los muertos, por gusto. En la creación, veamos cómo Dios demuestra su existencia. Estamos hablando de su existencia. En la creación, la naturaleza del hombre. Yo les ruego que allí ustedes pueden tranquilamente en su casa, a través de otros libros, estudios, la propia naturaleza del hombre, cómo somos hechos, la naturaleza nuestra. ¿Quién pudo hacer una máquina viva tan perfecta como somos?
¿Y será que somos casualidad? Si nosotros analizamos todas las composiciones por partes nuestras, fíjese que el hombre funciona perfecto. Tiene el colon, tiene el corazón, tiene el páncreas, tiene el hígado, tiene los pulmones, tiene el riñón. Y cada una de esas partes cumple una función. ¿Por qué la diabetes? La diabetes porque deja de funcionar el páncreas. Le deja de funcionar el riñón. ¿Y cómo es que Dios hizo tan perfecto que mientras todo funciona, todo está yendo bien? Y el hombre a sí mismo, una parte de su cuerpo, un aparato, un órgano del cuerpo, mientras está funcionando, el otro le ayuda al otro. Pero mientras uno de estos falla, comienza a complicar el resto. Es lo mismo que el hombre no se inventó nada diferente, un carro, un vehículo. Entonces está el alternador, está la batería, está el motor, y el motor está consumiendo energía. Pero si no hubiera un alternador, la energía de la batería se termina. Pero el alternador está, a su vez, se alimenta de la batería y le da carga a la batería. Y obviamente que desde allí sale la carga para toda la máquina, todo el carro que funcione. Entonces, así mismo, nosotros nos encontramos con una maravilla que Dios creó. Que si habláramos del sistema arterial, el sistema neurótico, cómo funciona el hombre. Imagínense que hablamos en la fe de que venimos hablando que como el hombre piensa, actúa. ¿Y qué dijo el Señor? Lo que digas creyendo será hecho. Y sabe una cosa, en lo humano es el sistema, se dice neurótico o neural. ¿Cómo se dice? Sí. Son las neuronas, ¿sí? Son las neuronas las que funcionan y hacen prácticamente que la persona lo que diga, lo que cree, eso se realice. Siempre les he dicho yo, pues, alguna vez leí un reportaje donde decía, la ciencia le da la razón a la Biblia. Y es que es comprobado médicamente que cuando la persona tose o estornuda, no se dice tuese por si acaso, ¿no? Tose, de toser. Cuando la persona tose, saben lo que es toser, ¿no? O estornuda. ¿Qué dice la persona inmediatamente? Ay, tengo resfrío, creo que me va a dar gripe. Y sucede que su sistema neurótico, que funciona desde el cerebro a todo el cuerpo, sabe que el sistema neurótico está en el cerebro y del cerebro sale la orden, de su mente sale la orden para todo nuestro cuerpo. Y decía este reportaje, científicamente comprobado, que cuando la persona estornuda y dice, ah, creo que me va a dar gripe, dice que viene de acá la voz de alerta, gripe, 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 y comienzan a circular por todo tu sistema, por tus brazos, tus piernas, todo comienza a circular la voz, gripe, 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 gripe. Al instante, al rato comienzas que te duelen los huesos, se destemplan los huesos, te duele por acá y todo, y, y sucede lo que tú dijiste, te va a dar gripe. El poder de lo que creo y confieso. Lo que dice Proverbios. En la boca tenemos el poder de la vida y de la muerte. Jesús dijo, lo que ates
en la tierra será atado en el cielo, y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. El poder que el hombre tiene. Entonces, nosotros aquí estamos hablando de la maravilla que, cómo Dios nos hizo. Y en la naturaleza igual, el universo, ¿no? ¿Sí? Si nosotros buscamos investigar este universo, ni siquiera eso. Y escuche, y el universo es la obra de Dios. Y ni siquiera las obras de Dios avanzamos a conocer. Peor al que lo hizo, al Creador. Universo, sistema de miles de millones de nebulosas, nebulosa o constelación, miles y millones de estrellas. La Vía Láctea es solamente una de esas nebulosas. En ella un astro de tamaño mediano, temperatura moderada, el Sol, ¿no? El volumen del Sol es más de 1 millón de veces mayor que la Tierra. Ahora lo que sucede es que el Sol avanza vertiginosamente hacia uno de los bordes de la Vía Láctea a unos 20 kilómetros por hora, seguido en su órbita por la Tierra y demás planetas, y al mismo tiempo todo el sistema solar se desplaza en un arco gigantesco a la velocidad de más de 300 kilómetros. Es el observatorio de la Universidad de Harvard, Estados Unidos. Existe una fotografía con la imagen de más de 200 vías lácteas. Se calcula que las nebulosas que componen el universo alcanzarían unos 500 billones. Consideremos entonces todo esto revela la existencia de un ser superior y concluimos diciendo que el universo debe haber tenido una causa primera o creador. Lo poco que sabemos en la Biblia está en Génesis 1:1. ¿No es cierto? Ahora imagínese usted, si hablamos del universo, el hombre ni siquiera la Vía Láctea, que es nuestro universo, nosotros vivimos. ¿Y el resto? Por eso, mis queridos hermanos, cuando hay gente que te sale con locuras, tú no discutas. No discutas. Afírmate tú en la palabra. Alguna vez me salió un tarado por ahí y me salió con todas las teorías de los extraterrestres y de los ovnis. ¿Sí? Y darle cada semana yo le hacía una visita, jornadas para que termine convirtiéndose, ¿no? Le dio una visita, sí, bueno, bien, cada semana una visita. Y que mire que aquí dice, y los recortes de periódico, y los libros. Tenía ese señor una grandísima una biblioteca ahí. ¿Sí? Entonces, para todo, y él me sacaba uno de la Biblia, que a Elías se lo llevó un ovni. Ahí lee la Biblia, un carro de fuego se lo fue llevando. Vinieron los extraterrestres y se lo llevaron. ¿Cierto? Que a Enoch se lo llevaron, es mismo. Por eso es que estos señores se preparan y cuando resulte que la iglesia va a ser arrebatada, ¿sabe qué van a decir? ¿Sí? Eso van a decir. Los extraterrestres se lo llevaron. Entonces, ellos tienen una cantidad de argumentos y finalmente sabe que ellos pertenecen a una religión que se llama la Nueva Era, donde ellos dicen, nosotros somos una raza inferior. Entonces hay una raza superior. ¿Sí? Entonces nosotros somos una raza inferior y mucho tiene que ver con lo que está pasando, ¿no?
porque quieren realmente terminar. Imagínense que se termine esta raza de personas y solamente que hay una raza más fuerte y una raza selecta, ¿no? No sé cuánto tenga que ver eso con las vacunas. Y también con eso de los, ¿cómo se llama eso de las clonaciones que hacen? Las inseminaciones donde eligen en la barriga si es que nace o no nace. ¿Sí? Entonces ya ven de antemano, ya ellos les inyectan, les hacen que así se embaracen, y eso están peleando científicamente para que entonces tener una raza elegida. Solo van a nacer si son blancos, si son inteligentes, si pertenecen a tal raza, sino el resto, ahí mismo en la barriga, aborto, que muera. Y ahí, por ahí va el asunto de que se legaliza el aborto, ¿no? Si no solamente es el pretexto de que porque son violados, no, eso es general, eso tiene una proyección mucho más amplia y de futuro. Entonces, bueno, no nos metamos a ese mundo, pero eso es real. Ahora, quería yo indicarle aquí un instante fíjese usted que esto es lo que a nosotros nos enseñan cuando a ti te enseñan sobre el sistema solar, ¿no? Te hablan del sol, así rapidito. Y todos estos circulan, demoran un tiempo. Estos dan vuelta como trompo, pero también van caminando y circulan alrededor, todos alrededor del sol. Hoy es tan perfecto. ¿Cómo se sostienen? Hay una fuerza magnética a través de la cual se sostienen, y si uno de estos hay un desequilibrio, imagínate que esto está a grandes velocidades dando vueltas. ¿Qué pasaría si se sale de esto se llama órbita? Si se sale de su órbita, ¿qué pasaría? ¿Te has puesto a pensar? ¿Y quién lo hizo tan exacto? ¿Quién pudo haber hecho eso tan exacto? El asunto es que cuando queremos ver a Dios, lo podemos ver en esas cosas tan grandes y lo podemos ver hasta en las cosas más pequeñas. Pero el que no quiere ver, no lo va a encontrar en ninguna parte. ¿Han leído la anécdota del barbero? ¿Se han leído? El que llegó a la barbería y mientras le está cortando el pelo, le carce la barba y hablan de Dios y él dice, no, Dios no existe. Dios no existe. Y el barbero discute que Dios no existe y el que está haciéndose la barba, sí, Dios sí existe. Y todos los argumentos. Justo que va saliendo de la barbería, asoma un peluquero. Ve aquí este caballero. Dígame usted, ¿existen o no existen barberos? Sí, no existen. ¿Cómo? Yo soy uno de ellos. No existe. ¿No ve? Si existiera, no anduviera este barbón.
¿Entendió usted? ¿Cuál es el problema? Él no quiere, para él no existen barberos, porque no los necesita, no los quiere. Entonces así es el hombre sin Dios. Quiere vivir sin Dios, pero no es que Dios no existe. Sí. Simplemente, y hasta buscan argumentos para decir Dios no existe. Esto es interesante cuando tú encuentres en las bibliotecas, libros, busca, estudia, es interesante. A veces te vas a encontrar con gente que Dios no existe. Busca tú allí para que tengas argumentos y cómo puedas no pelear, sino cómo puedas tú demostrar. Es más, yo sé que algunos de ustedes tan jóvenes un día tendrán una familia. ¿Dónde empezamos? Es en nuestra casa, cimentando nuestra casa, enseñando en nuestra casa, porque ya tú estás convencido, pero ¿qué sabes tú de tus hijos? ¿Con quiénes se van a encontrar mañana? Dios no permita, hasta van y se casan con un impío de esos, porque a veces están viendo la plata, la forma de vida, etcétera, etcétera. Van a otro país, les fascina las cosas de otro país, otra gente, y se casaron con un verdugo de esos, se casaron mañana hasta con un talibán, pueden venir de yerno acá. Entonces eso es jodido, eso no está bien. ¿Sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado nosotros. Ahí tienes un ejemplo muy sencillo para que se la pasen investigando quién fue primero, el huevo o la gallina. Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es que si tú dices que el huevo fue primero, puede haber quien dice que no, que la gallina fue primero. Háganse una prueba y desarrollen pensamientos, ¿no? Entre compañeros, a ver, el uno dice el huevo primero, el otro dice la gallina primero. Entonces, ustedes defiéndanse mutuamente, defiendan su teoría allí. Usted dice así, pero ¿quién vio? No sé, ¿quién vio? Es que no hay gallina. Usted ve que primero es el huevo porque de ahí la gallina nace del huevo. Ya. Pero ¿quién vio? ¿Usted cómo vio? ¿Cómo sabe usted eso? Sí. Eso es lo que usted cree, pero no. Sí. A ver. Y si yo le digo que Dios lo hizo todo en su debido proceso. Por ejemplo, a ver. Dios, no me hable de las aves, hábleme de las plantas. ¿Qué hizo primero, las semillas o las plantas? Ahí está el error. Sí. Y yo le demuestro por la Biblia que no, que primero fueron las semillas y no fueron las plantas. Entonces, bueno, ese es deber para ustedes. No pueden hacer, no pueden hacer. Esos solo son pensamientos, son intentos, pero no se puede. Antes que eso suceda, Dios va a intervenir. La tecnología del hombre hoy día es como la torre de Babel en los días de Nimrod. El hombre se propusieron hacer una gran torre que llegue al cielo. Y dice Dios que nadie los paraba. Entonces dijo Dios, descendamos y confundámoslos. Dios determinó las cosas como son y así tendrán que ser. Así que ya saben, ¿no? Pruebas, el reloj. El tiempo se marca por la exactitud con la que rota la Tierra. ¿Quién hizo eso tan perfecto?
El escarabajo cornudo, macho y hembra son diferentes, pero en su estado de larva son iguales. En el hombre, en su naturaleza y conciencia, el hombre pese a todo necesita de algo que mitigue su sed. La historia, toda la historia en la Biblia fue escrita para revelar a Dios. Aún en los asuntos humanos miramos el gobierno moral de Dios. Toda la vida, toda la existencia humana, el hombre busca conocer a Dios. Qué privilegio, primero, el de Adán, que tuvieron la dicha de caminar con Dios. Pero este bruto nos condenó a vivir así ahora. Sí. Es que claro, si él no cedía a eso, ¿cómo viviéramos, no es cierto? Ese señor le está sirviendo la teología, ¿eh? Si le está sirviendo la teología. Ya vamos a hacerles después una mesa de debate allí. Él va a buscar los temas. El protestantismo inglés estima que la derrota de la Armada Española se llevó a cabo por una intervención divina y así se conservó la democracia. Estas son evidencias de la de la providencia de Dios en la historia de las misiones modernas. Ejemplo, un ateo inglés y un ministro cristiano en un desafío. Un hombre convencido contra su voluntad no ha cambiado de opinión jamás. Lo que estamos diciendo aquí en términos generales es que un moralista o un ateo no cambia su forma de ser, porque simplemente su perspectiva y su creencia en Dios es nula. Él vive simplemente porque quiere abrazar un principio, ¿sí? Pero sin embargo nosotros, el hombre, buscamos un cambio constante, porque más allá de principios, más allá de eso, sabemos que hay un destino y una eternidad y hay un Dios a quien tenemos que dar cuentas. Y eso nos lleva a un cambio constante. Todo hombre por general siempre tiende a una creencia al respecto. No es un ser vacío. El hombre siempre tiende a creer en algo quiere creer, en algo. ¿Sí? Desde su naturaleza, desde sus principios. Siempre el hombre ha querido creer en algo. Lea un ratito Romanos 1, de 19 al 21. Esto ha hecho de que el hombre sea siempre religioso, porque quiere creer en algo. El hecho de creer en algo lo ha llevado a creer. Léame bonito, léame bien, por favor. Eso. Podemos entonces conocer a Dios en su creación, en sus cosas, en las cosas hechas. ¿Qué dice el Salmo 8? ¿Mande? Siga, siga. Cuando veo los cielos, ahí lean. Cuando veo los cielos.
Eso. Fíjate que dice, cuando miro tus cielos, la luna y las estrellas que tú formaste, obra de tus dedos, obra de tus manos. ¿Qué estoy diciendo? Que el hombre hasta en las cosas más grandes puede mirar la existencia de Dios, como hasta en las cosas más pequeñas. Cosas más pequeñas como qué, veamos lo que dijo Jesús. Jesús les dice, no os afanéis por el día de mañana. ¿No has visto las aves? Un simple pajarillo. ¿Y no valéis vosotros más que un pajarillo? Y como un simple pajarillo, su Padre que está en los cielos lo mantiene. ¿No has visto las flores? Dice. Las flores del campo que hoy están y mañana no están. Que ni Salomón con toda su gloria pudo vestirse como una simple flor. Y esos lirios del campo, mi Padre que está en los cielos los viste, dice. Entonces, ¿qué está tomando él y demostrando? Que en la naturaleza, en las cosas aún pequeñas, ahí está Dios. Por eso es que cuando la mente piensa y el hombre piensa, se da cuenta de que el hombre es el principal destructor de esta naturaleza. Y el mundo está como estamos, el recalentamiento global, el medio ambiente, la contaminación del agua, del aire, etcétera. Todo lo hace el hombre. El hombre destruye lo que come, el campo, la tierra, el hombre lo destruye. Busca lo fácil, buscamos, el hombre viene a funigar, funiga el aire, fumiga el suelo. Y en el suelo, yo me acuerdo desde niño, nosotros íbamos a trabajar y a veces a cavar para sembrar el plátano, la yuca, o simplemente, y la cantidad, miles de gusanitos, de bichos, de insectos dentro de la tierra. Imagínense con eso que fumigan, ¿qué cree que se mata? El aire, lo que se funiga. Hay una cantidad de pajaritos y criaturas que comen de los insectos que vuelan en el aire. Entonces, se va destruyendo, la misma naturaleza se la va destruyendo poco a poco, poco a poco. Y el hombre, sin darse cuenta, por vivir o quién sabe por qué, comienza a autodestruirse. Porque entonces ahora tiene que usar de otros medios, otro mecanismo para poder subsistir. Tiene que abonar la tierra, tiene que crearse. Mandaron a hacer inseminación, creo que se llama. ¿Cómo se llama eso cuando ya el maíz ahora viene, las semillas tienen que comprarlas y ya vienen hechas ya? Híbridos y todo eso. Yo vi cuando era muchacho, sembrábamos hasta 3 choclos de una sola planta. Sí, 2 choclos, 2 de una sola planta. Ahora apenas un hito asícito. Entonces, el hombre está haciendo todos sus esfuerzos por sobrevivir. Pero Dios no nos hizo así. Dios hizo al mundo perfecto. Por eso es que lo último que Dios ha hecho es la gran oferta de Dios. ¿Sabe cuál es? Cielo nuevo y tierra nueva. Porque esto que estamos ya va a la destrucción. Ya no vale, ya mismo no vale. Pero nosotros esperamos, según Dios, cielo nuevo y tierra nueva. Eso tiene tanta profundidad, no solamente en el hecho de una promesa, sino cuando dice, pero nosotros esperamos cielo nuevo y tierra nueva. Bien. El hombre es incurablemente religioso y de ello podemos deducir
la aceptación de que existe un ser superior o las fuerzas de la naturaleza. Un sentimiento de dependencia nace de su pequeñez frente al universo y la convicción de que puede tener amistad con Dios y que esto le dará felicidad y seguridad. Esto no ocurre con las demás criaturas, como por ejemplo el mono. El mono podrá creer en Dios. Cualquier animal podrá creer en Dios. O sea, tremendo hasta para comparar con un ateo. ¿No? Imagínese decirle a un ateo, usted parece animal, porque solo los animales no creen. Bueno, no hagas eso porque te puede dar un puñete, hermano. Sí. Pero esa es la realidad. Sin embargo, lo que estamos hablando, el punto es que el hombre por naturaleza, porque lo hizo Dios y porque en sí lleva el soplo de Dios, el hombre necesita de alguien en la vida, necesita de alguien. Y busca tener dependencia de algo, algo en qué creer. Y repito, por eso se crearon las religiones, por eso se han creado las imágenes. Por eso, ejemplo bíblico. Aarón queda con Israel y Moisés, el hombre que lo sacó de Egipto, se fue a la montaña. No parece ya viniendo 2, 3 semanas. Mira, no sabemos qué le habrá pasado a este Moisés. Y nosotros necesitamos de un Dios. Haznos un Dios. Bueno, presten sus aretes, presten todo, traigan para hacerles un Dios. Cogieron a dar todo, porque queremos un Dios. Entonces el hombre siempre busca algo en qué creer. En buena hora que a nosotros nos enseñaron a creer en nuestro Dios. Si no, ¿a qué estuviéramos arrimándonos? ¿A dónde estuviéramos buscando? ¿A quién? ¿Dónde? La negación de su existencia. El ateísmo consiste en la negación absoluta de la existencia de Dios. Mas, sin embargo, la existencia de Dios es innegable. De ahí que se dice que una prueba pequeña puede demostrar que hay un Dios, mientras que ninguna cantidad de pruebas que los hombres puedan presentar demostrará que no hay Dios. O sea que sí existen quienes digan que no hay Dios. Pero nosotros, para demostrar que hay Dios, tenemos 1000 pruebas. Pero los ateos, para demostrar que Dios no existe, no tienen. Todo es racional, el raciocinio de ellos, pero no hay pruebas. La postura del ateísmo es inconsecuente, ya que muchos ateos al estar en dificultades o en peligro han orado o han invocado a Dios. El huracán de la vida ha asolado el refugio de sus teorías, dejando a la intemperie los cimientos de su alma y han procedido como seres humanos. Decimos así porque el que niega a Dios ofusca los sentimientos más nobles y profundos del alma. Lo que estoy diciendo es que hay gente que se ha pasado la vida diciendo no hay Dios, no existe Dios. Pero en algún momento de la vida se encontraron en la más dura situación. Quedaron al desnudo. Y no me refiero a cosas que hayan perdido, sino al desnudo sus ideas, al desnudo sus pensamientos, sus teorías de negar a Dios. Porque la Biblia dice en su angustia me buscarán. Y no importa si no ha creído en Dios y no importa en qué dioses haya creído. Pero cuando el hombre es estremecido, es estrujado, diríamos así, por Dios, cuando el hombre es metido en el momento difícil, en una hora dura en su vida, el hombre no le queda otra alternativa sino que buscar al Dios verdadero. Hasta que al final diga, sí, verdad que existe Dios. Blaise Pascal, famoso teólogo, filósofo y matemático francés, dijo, el ateísmo es una enfermedad.
razón, quebranto interno, traición o descuido, o de lo contrario, algún ácido destilado en el alma ha disuelto la perla de gran precio. Algo pasó, algo sucedió, algo la persona piensa y por eso dice no existe Dios. El ateísmo es un crimen contra la sociedad y que destruye el único fundamento de moral y justicia, ya que si no hay Dios, no puede haber ni conciencia. Como dice Romanos, Dios los entregó a una mente reprobada. ¿Qué es mente reprobada? Que su susceptibilidad mental termina. No hay conciencia. ¿Sí? Entonces, la persona nunca debe dejar de ser humano. Sus sentimientos, y hoy día tenemos una generación que está luchando por destruir toda la parte emocional, sentimental del hombre. Y el hombre mismo ha ido fomentando. Si el hombre llega hasta decir que no hay Dios, sabe que el hombre, y hay países donde ya los muchachos, aquí todavía tenemos una sociedad no atrasada en ese sentido, sino conservadora, donde todavía los hijos están al lado de sus padres. Los hijos extrañan a su padre, a su madre. Los hijos siempre están desde pequeños con su madre, su padre. Hay países y hay naciones donde ya los hijos desde tan temprana edad se crían y se educan con otras personas. ¿Y sabe qué? Al punto donde el gobierno es el que se encarga de las personas. El padre y la madre son ya nada. Y por eso hay desamor. Usted verá que a veces jovencitos ya se van, no les importa papá, mamá y se fueron por otro país, por allá en su vida, se olvidaron de todo. Eso se llama deshumanización. El hombre se comienza a convertir en una máquina, donde solo ve lo que le es necesario y lo que le conviene, donde ya sus sentimientos, sus emociones no valen, no sirven. Yo digo eso únicamente cuando el hombre tiene que acercarse a Dios. No deje que su razón y sus sentimientos le traicionen. Dios es primero. En conclusión, nos ratificamos que el ateísmo es un crimen contra el hombre, ya que destruye lo más íntimo de su ser, desarraigando el amor del corazón. Lo que el ateísmo hace es arrancar el amor de las personas hacia Dios, sí, sobre todo hacia Dios. Y el hombre fue creado para que ame a Dios. Por sobre todo, por encima de todo, el hombre fue hecho para que ame a Dios. Dios quería tener a quien amar y a su vez encontrar que el hombre lo ame a él. Amén. Vamos a hablar de su naturaleza. Vinimos hablando de su existencia. Ahora hablamos de su naturaleza. No se olvide que el tema general ahorita es Dios, ¿no? Estamos en el punto 2, Dios. Y hablamos de su existencia y hablamos un poco, ahora vamos a hablar de su naturaleza. A lo largo de las escrituras son muchas las formas como Dios se hace llamar. Entonces encontramos distintos nombres para hablar de Dios. ¿Quién es y qué cosa es Dios? Se puede decir mucho al respecto, pero la definición bíblica se puede formular al estudiar los diferentes nombres como se hace llamar. El nombre de Dios en las Sagradas Escrituras es revelado a través de su carácter. No se olvide de esto. Su nombre o nombres están relacionados con su carácter.
Entonces hay diferentes nombres, aún en la Biblia, diferentes nombres que a través de la historia se ha usado para referirse a Dios. Pero ya no estoy hablando de los nombres de Alá, no estoy hablando de los nombres modernos que hoy utilizan, de Buda, no. Ahí estamos hablando de otras personas. No se olvide que aquí estamos hablando del Dios único, nuestro Dios, ¿sí? A este Dios único, nuestro Dios, a través de la historia, la humanidad lo ha conocido con diferentes nombres, ha tenido muchos nombres. Y uno de estos nombres vamos a ver ahora, Elohim. Elohim. Como puede darse cuenta, hasta aquí a lo mejor usted sabía que Elohim era el nombre de su iglesia. ¿Sí? Elohim originalmente es el nombre de Dios. ¿Sí? Este vocablo se emplea para hablar del poder creador y la omnipotencia de Dios. ¿Sí? Vuelvo a repetir, este nombre es empleado o se lo utiliza para hablar del poder creador y la omnipotencia de Dios. Elohim, igual Dios creador, Dios que todo lo puede, el Dios todopoderoso, ¿no? Y así se lo conocía, bueno, usted como miembro de esta iglesia, y algún rato yo siempre he dicho, pero creo que hay un folleto por ahí de que hablamos acerca del nombre de nuestra iglesia, y ahí se enseña más al respecto. La forma plural significa plenitud de poder y simboliza la Trinidad. El nombre Elohim, repito, en su pluralidad significa la plenitud de poder y simboliza la Trinidad. ¿Por qué la Trinidad? Porque el nombre Elohim encierra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces está simbolizando prácticamente la Trinidad, que es la forma como nosotros creemos y el concepto que tenemos acerca de Dios. Pero Elohim es un término singular, porque en el mundo antiguo y en el mundo ahora del otro extremo de la tierra, ¿cómo creen ellos? ¿Cómo se diferenciaba Dios cuando los demás pueblos tenían varios dioses? Al tener varios dioses quiere decir que practicaban la poligamia. Anote esa palabra que nunca se olvide. Practicaban la poligamia. ¿Qué es la poligamia? Creencia en muchos dioses. Así, perdón, me equivoqué, es de hombres, estoy hablando de hombres. Entonces es sí, era una nación politeísta. Gracias. Era una nación politeísta. Entonces, muchos, ¿sí? Y en cambio, Israel, ¿qué era? Un pueblo monoteísta, ¿sí? Un solo Dios, creíamos en un solo Dios. Entonces, pero ¿cómo se presenta o cómo se representa este Dios único? En tres personas, a través del tiempo, en la dispensación del tiempo, se ha ido manifestando en tres personas. Primero el Dios único a los hombres, Dios, como lo llamaban, Yahweh, Yahvé. Dios le dice a Moisés, yo soy el que soy, ¿cierto? Pero luego viene el verbo y se hace carne, y entonces aparece ¿qué cosa? El Hijo. Aparece el Hijo. Ahora el Hijo dice, yo ya me voy, pero es necesario que venga alguien en vez de mí. Yo ya me voy, pero conviene que me vaya para que venga el otro consolador, Ayos, el Espíritu Santo. Entonces, en diverso tiempo, en las dispensaciones del tiempo, Dios, que es único, se manifiesta al hombre. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Hijo como el redentor del universo. Ya hemos de ver aquí dentro de este estudio mismo de teología
y el Espíritu Santo como el poder de Dios, no solamente ahora, sino que por ese poder dice que seremos levantados de entre los muertos. En segundo lugar, Jehová. Que Jehová está diciendo, el Dios creador todopoderoso no se aísla de su pueblo, por sus necesidades descendió para ayudarlos y salvarlos. Cuando hablamos el nombre Jehová, estamos hablando de Elohim. Ahora no solamente como el Dios creador y todopoderoso, sino que usamos el nombre de Jehová para hablar del Dios todopoderoso que se mueve en misericordia y extiende su misericordia para. Jehová procede del verbo ser y abarca los 3 tiempos gramaticales, de modo que significa el que fue, es y será. Esto quiere decir eterno. Me he manifestado, me manifiesto y me manifestaré a mí mismo, porque Él se revela a sí mismo. Bien, no estoy dando de cómo aparece el nombre de Jehová, ¿no? Porque originalmente el nombre de Dios está en hebreo y el hebreo carece, en su escritura carece de vocales. Entonces solo se toma las consonantes, pero en la pronunciación, para referirnos a Dios, entonces se acomodó el nombre de Jehová. Pero nosotros cuando hablamos de Jehová en nuestra mente, en nuestro raciocinio, ¿a quién nos referimos? Mande. ¿A cuál Dios? ¿No es cierto? Si tanto la gente se discute por el nombre, digamos que se equivocaron, digamos que entonces es un apodo. Y la gente a veces se lo llama por un apodo, ¿no es cierto? Pero es a la misma persona, no a otro. Mal hecha la comparación, por no trato de ofender a mi Dios, sino para que no nos dejemos absorber por pensamientos absurdos que hoy se difunden. No, que ese nombre de Jehová está mal, que lo de acá es así. Ya vamos algún rato a meditar más sobre esto con más profundidad. Cuando el pueblo de Dios experimenta su gracia, es entonces que conoce su nombre. Y esto tenemos en el Antiguo Testamento, ahí están las citas bíblicas. Jehová Rafa. ¿Sí? ¿Cómo se usa o por qué se usa Rafa? Dice, yo soy tu Dios, yo soy Jehová tu Dios, sanador, yo soy el que te sana. ¿Cuándo se presenta Dios como Jehová Rafa? Para aquellos que están postrados en el lecho del dolor. Aquel que necesita ser sanado, invoca Jehová Rafa. Dios, tú eres el sanador. Cuando Dios dice en su palabra que Él es el sanador, entonces, ¿cómo se identifica allí? Jehová Rafa. Jehová Nisi. Jehová es mi bandera. Cuando el hombre está acosado por el enemigo, en las luchas, en las batallas, en las guerras, levanta, Jehová, tu bandera. Tú eres mi bandera, Jehová Nisi. Jehová Shalom. En la tormenta, en los problemas, Jehová es mi paz. Jehová Shalom. Jehová Ra. En nuestro diario peregrinaje, los hombres cada uno podemos en particular comprender que Jehová es mi pastor. Señor, tú eres mi proveedor. Tú eres el que pastorea mi vida. Tú eres el que me cuida. Tú eres el que me guarda. Jehová Ra. Jehová Tikenu. Cuando se está consciente de la condenación y se necesita ser justificado, se clama con esperanza, Jehová o el Señor es nuestra justicia. ¿Qué quiere decir Jehová Tikenu?
Jehová es mi justicia. Tú eres el que perdona mis pecados. Más grande que tu juicio es tu misericordia. Tú eres el que me limpia, Señor. Tú eres justo, Señor. A ti, Señor, en ti me refugio. Tú eres mi justicia. ¿Sí? Jehová Jireh, cuando clamamos por provisión, Él es el que nos provee, nuestro Dios proveedor. Y Jehová Sama, Jehová está allí o el Señor está presente. Aquí está la presencia de Dios, Jehová Sama. Que alguien diga, Jehová Sama, Jehová Sama. No es que está hablando en otras lenguas. Ya sabemos qué significa, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces es un lenguaje ya establecido. O el Señor está presente. Indica la presencia de Dios entre su pueblo. En cada uno de estos nombres está allí un texto con detenimiento. Usted puede meditarlo en casa. C, el Dios. En hebreo se presenta por las palabras compuestas el león. ¿Sí? El Dios que es exaltado sobre todos los dioses, ¿no? Él separa un guión, dice el león. El león quiere decir el Dios. El Dios. Entonces, ¿cómo decían el león para referirse al Dios que sea exaltado, ¿no? Para exaltarle a Dios. El Shaddai, el Dios suficiente para suplir todas nuestras necesidades. Entonces hablamos de que Dios, según su carácter, se le da diversos nombres, ¿no? Siempre usted oye, por ahí una canción que dice el Shaddai, el Shaddai, el Shaddai, Adonai. A ver, dígame sinceramente, ¿y usted se preocupó por entender eso? ¿O solo canta y canta también? Creo que ni los que dirigen el culto, ¿no es cierto? Ni saben qué están hablando. Eso se llama negligencia. Y aleluya, aleluya. ¿Ya viste qué significa aleluya? La gente dice todo el mundo, amén. ¿Y ya viste qué significa amén? Sí, claro, alguien. Pero yo estoy hablando en general. La mayoría de gente no lo hace. Adonai significa literalmente Señor. Y nos expresa la idea de gobierno y dominio. Por eso siempre ponemos Jesucristo es el Señor. Jesucristo es Adonai. ¿Sí? Él es el Señor. Él es el que gobierna mi vida, el Señor de mi vida. Aceptas a Jesús como tu Señor, que dice Romanos 9, 10, 9 o 8, 9. O al revés, 10, 9, 8, ¿no? Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, el Adonai, el que gobierna nuestras vidas. Por lo que de hecho reclama el servicio y obediencia de su pueblo. Se aplica este nombre en el Nuevo Testamento al Cristo glorificado. F, Padre. Este nombre se lo emplea tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Dios es el creador de todo y la existencia, mas sin embargo solamente son sus hijos los que han recibido a Jesús como su Señor y Salvador y son vivificados por su Espíritu Santo. Entonces, ¿quién? Dios es padre de quiénes? Solo de sus hijos. ¿Y quiénes son sus hijos? No es todo el mundo, no. Inclusive, el libro de Romanos, la Biblia nos enseña de que por el Espíritu hay quienes clamamos, Abba, Padre. ¿A quién nos referimos? Al Dios Adonai, al Dios Elohim, al Dios Jehová, al Yahweh, al Dios, ¿qué más leíamos ahí? Al Dios Jireh, ¿qué más? Rafa, al Dios Sama, a toditos los nombres que le des. Él es mi Padre. En conclusión, es mi Padre.
Amén. Vamos a dejar hasta allí, por favor. Es la noticia que esperaban. ¿Alguien tiene un lápiz? Lápiz, no. Présteme un ratito. Gracias. Hermanos, mi recomendación es que saquen tiempo, traten de estudiar, traten de leer y leer. Sí, no. Dense, ustedes están estudiando. Eso quiere decir que hay que ponerle dedicación, ¿sí? Están estudiando. Pónganle dedicación, lean. Si tienen cómo, adicionalmente, vayan buscando más información en otros libros, lo que no entiende, aún así sea a sí mismo, pregunte, ¿no? Más que sea coja, escriba en el WhatsApp y pregunte lo que de repente no entiende, ¿ya? Pero póngale empeño, póngale ganas, por favor. Y lo digo para todos los hermanos, aún para nuestros hermanos que están en las redes, igual, ¿sí? Vamos a orar, a agradecer a Dios por este tiempo. Seguimos la próxima semana. El día de acción de gracias no hay clase. Sí. Entonces, en otras palabras, el sábado 18 no hay clases. Los hermanos que tienen una nota baja en el examen pasado, no, por favor, solamente estudien y ya veremos cómo hagan esa recuperación, ¿no? Y también no se olvide que la otra semana tiene prueba. De homilética, los hermanos de la maná. Ya creo que les di un texto, no les da. Hay de ver. Entonces tienen dos cosas. Bueno, ya paso por el grupo el texto. ¿Sí? Voy a buscarles un más facilito. ¿Mm? No, pues no les puedo decir la prueba, ¿no? Puntos vale el sermón que me hagan, pero igual tengo que tomar conceptos, ¿no? Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos. Dios Todopoderoso. A ti te debemos, Señor, nuestra fe. El que hayamos podido creer en ti, Señor. Te lo debemos a ti. Porque tú nos diste la gracia de poder creer. Tú pusiste en nosotros el don de la fe, Señor. Y si no es por tu gracia, ¿qué sería de nosotros? No habríamos entendido. Estaríamos lejos de ti, Señor. Y tenemos el privilegio, mi Dios, de creer en ti, de estar junto a ti. Porque ahora mismo hay muchos que no creen, que te rechazan, Señor. Y estaríamos como ellos, Padre. Métete en nosotros con todo tu poder, Padre. Trae a nosotros revelación. Trae a nosotros iluminación, Señor. Padre Celestial, esa inspiración de tu palabra. Ilumínanos, oh Dios, para comprenderla. Señor, y danos revelación día a día más de estas verdades tuyas. Te presentaste a nosotros, Señor, y es verdad que nuestra mente finita no puede entender mucho de ti, pero nos enseñaste a obedecerte, Señor. Oh Dios, y aunque no te entendiera, ayúdame, Señor, para entender y comprender tu existencia cada día más, y dame el poder para obedecerte, Padre. Ayúdanos, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Glorifícate con toda tu iglesia, Padre, y a todo este grupo de estudiantes, Dios mío, aquí en el oriente y donde estén, Dios mío,
Oh Dios, tú mismo ministra, Padre, en sus hogares, en sus vidas, o donde sea, ministralos, Padre. Que haya un entendimiento más profundo sobre estas verdades tuyas. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Y muchas gracias, Padre. Amén. Amén. Gracias y paz, queridos hermanos. Gracias, Padre, hermanitos. Abran la cámara para poder capturar, porque nosotros estamos por primera vez y queremos enviar una evidencia a nuestros hermanos. Que Dios me los guarde. Amén.